Muy buenos días, Iglesia. Los saludamos en esta mañana y queremos compartir una porción de la palabra para el devocional que siempre hemos realizado en semana. Vamos a tomar de la palabra allí en el libro de Lucas, en el capítulo 11, del versículo 29 a 32. El título que hemos colocado a esta porción de la palabra es Mensajeros de Dios. Y dice allí en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 29, lo siguiente. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero la señal no será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nos dice la palabra de Dios allí, de Jesús, y Jesús nos habla de una generación mala. ¿Por qué una generación mala? Porque teniendo la palabra de Dios no la viven ni la aplican, porque no creen en Jesús como su mensajero, como el mensajero de Dios o como el Mesías, porque están en contra de lo de Dios y no dejan promulgar su mensaje. Esta generación mala demanda de una señal que les demuestre que Jesús es el mensajero de Dios, y que esta señal tendrá que ser extraordinaria para convencerlos. Ante esta situación, Jesús es claro y les dice: señal no les será dada sino la señal de Jonás. En otras palabras, milagros sorprendentes, extraordinarios, no les serán dados. Y les remite a la palabra de Dios y lo que Dios enseña a través de ella y a través de Jonás y de Salomón. Miremos lo de Jonás. Dice el versículo 30: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás es el único profeta galileo del Antiguo Testamento, nacido en Israel. Y nos dice que Jonás fue señal a los ninivitas. Nínive es la capital de Asiria, nación gentil, brutal y opresora, antigua enemiga de Israel. No era cualquier lugar donde tenía que ir Jonás. Por eso Jonás es negligente en ir allí y llevar el mensaje. Al final, Jonás lleva el mensaje de arrepentimiento y Dios se muestra como un Dios de misericordia, quien ama independientemente de nuestra reputación, nuestra nacionalidad o raza. Es una generación que se arrepiente y vive la misericordia de Dios. Tomando la segunda parte del versículo 30, donde Jesús dice: también lo será el Hijo del Hombre a esta generación, nos indica que hay un hombre ante ellos, pero no es cualquier hombre. Es el Hijo del Hombre, es decir, es Dios hecho hombre.
quien trae el mensaje de arrepentimiento a esa generación. Jesús les expresa: yo soy la señal para con ustedes. En el versículo 31 se nos hace referencia a otro hombre utilizado por Dios, a Salomón, quien fue visitado por la reina del sur o la reina de Saba, es la misma. Ella era la gobernante del reino sabeo, no era la esposa de un rey, era la gobernante, la reina, quien viajó de tierras muy lejanas para oír la sabiduría de Salomón. Ella había oído de Salomón y tenía muchas preguntas en su corazón. Cuando ella la visitó a Salomón, todas sus preguntas fueron contestadas por él. Más adelante ella expresa lo siguiente: benditos los hombres que oyen de su sabiduría. Es decir, reconocía en Salomón que a través de ella hablaba Dios. A través de él, perdón, hablaba Dios. ¿Qué tenemos hasta aquí? Dos hombres que hablaron de la palabra de Dios, Jonás y Salomón. Dos creyentes, una nación y una reina. Y Jesús expresa en el versículo 31: he aquí más que Salomón en este lugar. Y en el versículo 32 expresa: he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús se compara con estos dos hombres de Dios y les dice a esa generación que Él es más que ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo del Hombre, es decir, es Dios hecho hombre, y que trae un mensaje también de arrepentimiento para ellos, así como lo hizo Jonás y Salomón. Ante la incredulidad de esta generación les dice: el día del juicio para con los hombres incrédulos de esa generación se levantarán la reina del sur y los hombres de Nínive para dar ¿qué? Testimonio, en primera parte, de que Dios envía hombres con mensajes de arrepentimiento, y segundo, para dar testimonio de su arrepentimiento y por consiguiente de un Dios perdonador. Y dicen que tanto la reina del sur y los hombres de Nínive se levantarán para condenar la incredulidad de ellos. La generación actual, es decir, la de nosotros, necesitamos también del mensajero de Dios, de Jesús, para que todos lleguemos al arrepentimiento, pues todos hemos pecado. Y segundo, también para que nosotros llevemos el mensaje de arrepentimiento y que entendamos que todos somos sus mensajeros. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 en adelante, dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí Dios mismo nos incluye a todos nosotros como sus mensajeros. Somos el recurso de Dios. En un tiempo fue Salomón, como lo fue Jonás, pero hoy el Señor nos incluye en ese abanico de mensajeros para esta actual generación. Vamos a orar y darle gracias a Dios por ello. Señor, te damos gracias por tu amado Hijo Jesús, por tu mensaje de arrepentimiento a través de él. Mensaje, Señor, de arrepentimiento que nos da, Señor, lugar para llegar a ti y de disfrutar de tu perdón y de tu amor. Gracias, Señor, por todos aquellos
que han compartido de tu mensaje de arrepentimiento, que lo compartieron con nosotros y con muchos más, y que hemos podido llegar a ti. Gracias, Señor, por la iglesia que persevera en el mensaje de arrepentimiento. Hoy te pedimos también, Señor, que envíes más mensajeros, que hay tanta necesidad, Señor, en nuestra generación de ti, que hoy venimos delante de ti a pedirte, Señor, envía más mensajeros. Y ayúdanos, Señor, a perseverar y llevar el mensaje de arrepentimiento. Señor, reconocemos que toda la gloria, la honra, la alabanza son tuyas. Gracias, Dios, por tu amor y por tu perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados.